Por supuesto, aprendemos mucho acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Se nos dice, por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8, que Dios es amor. También aprendemos en Primera de Juan 5, versículo 3 que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Aprendemos que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que vemos varias escrituras que nos enfocan en quién y qué es Dios. Dios es amor, que Dios es amor personificado. El camino de Dios, la ley de Dios, es el reflejo de ese amor. Hablamos de permitir a Cristo vivir en nosotros. Jesucristo, por supuesto, dijo que la obra que he visto hacer al Padre, eso hago yo. Él dijo, yo y mi Padre somos uno, estamos totalmente unidos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿qué mandamientos, por supuesto, dio Cristo? Bueno, mucha gente piensa que los mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento y que están registrados en Éxodo capítulo 20, que esos eran los mandamientos del Padre. De alguna manera, Cristo vino e hizo a un lado esos mandamientos. Bueno, creo que podemos probar muy claramente, muy fácilmente, muy sencillamente, que Jesucristo fue en realidad el que habló esos mandamientos allá en el monte Sinaí, registrados en Éxodo capítulo 20. Lo encontramos, por ejemplo, y notemos brevemente cómo lo podemos probar. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿qué mandamientos habló Cristo? Bueno, notemos Juan, capítulo 5, versículo 37, el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. Ahora, se nos dice aquí mismo en Juan 5, versículo 37, que nadie ha oído la voz del Padre. Cristo dijo, ni habéis oído jamás su voz ni habéis visto su aspecto. Y sin embargo, cuando volvemos a Éxodo capítulo 20, notemos Éxodo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno, tu Dios, y continúa. Y al final, en el versículo 19, el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con nosotros, y oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Ahora, encontramos aquí, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, que Dios es quien habló las palabras de los 10 mandamientos. Y sin embargo, de acuerdo con Juan, capítulo 5, versículo 37, al Padre no lo ha oído nadie, jamás se ha escuchado su voz. Ellos no oyeron la voz del Padre. Y sin embargo, oyeron la voz de Dios. Bueno, ¿de quién oyeron la voz entonces? Bueno, de acuerdo con Juan 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y llegamos al versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ahora, aquí encontramos que el Verbo era Dios. El Verbo, el Logos, Dios, el portavoz. Cuando llegamos al versículo 14, se hace muy evidente que el que es llamado el Verbo aquí en Juan capítulo 1 es, por supuesto, nada menos que Jesucristo. Así que cuando Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿qué mandamientos guardaba Cristo? Bueno, Jesucristo habló de los mandamientos que están registrados en Éxodo capítulo 20. Esos no son simplemente los mandamientos del Padre que Cristo vino a abolir e introducir un nuevo conjunto. Esos fueron los mandamientos que Jesucristo dio, la ley de Dios. Se nos dice, como vimos en Primera de Juan, que Dios es amor. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Se nos dice en Primera de Juan 3, versículo 4 que el pecado es transgresión de la ley. Así que la ley de Dios, básicamente resumida en 10 puntos fundamentales, nos muestra el camino de Dios. Nos resume, nos define el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la manera de Dios, la mente de Dios, la forma en que Dios piensa, la manera en que Jesucristo va a vivir su vida en nosotros. ¿Cómo va a vivir? ¿Qué va a hacer? Bueno, se basará en un reflejo de esa ley, de esa naturaleza de Dios. Ahora, esa ley básica que, de nuevo, repasamos en el tiempo de Pentecostés, vimos el aspecto del antiguo y el nuevo pacto, el hecho de que Dios hizo un pacto matrimonial con el antiguo Israel, que Dios ha hecho un pacto matrimonial con la Iglesia. ¿Cuál es la base del pacto? Bueno, la base del pacto es la ley de Dios.
Aquellas 2 tablas de piedra en las que los 10 mandamientos fueron escritos e inscritos, fueron llamadas las tablas del pacto. Fueron colocadas en un gran arca que fue llamada el arca del pacto. Y de hecho, hay una declaración en 2 de Crónicas 5, versículo 10, si alguien alguna vez te pregunta qué puso Moisés en el arca, podrías pensar que es una broma. No, Moisés no puso nada en el arca. Bueno, Noé sí lo hizo, y eso es lo que muchos piensan, pero están equivocados. Notemos 2 de Crónicas 5, versículo 10, no había nada en el arca sino las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, cuando el Eterno hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Ahora, obviamente, hay 2 arcas diferentes. Usualmente, cuando oyes la pregunta, ¿qué había en el arca?, piensas en Noé y en el arca que construyó para poner a los animales y todo eso. Bueno, había otra arca, y era un arca diferente. No era un barco, era un cofre, era una caja. Era un contenedor. Y Moisés construyó esa arca. Sí, Moisés también construyó un arca, pero un arca diferente a la que construyó Noé. Y lo que Moisés puso en el arca fueron las 2 tablas de piedra que colocó allí en Horeb, o Sinaí, cuando el Eterno hizo un pacto. Ahora, ¿sabes cómo se llamó ese arca a través de las Escrituras? ¿Cómo se llamó? Se llamó el arca del pacto. Y la razón por la que se llamó el arca del pacto es porque, ¿qué contenía? Contenía las 2 tablas de piedra que tenían la base del pacto. Las 2 tablas de piedra que contenían la ley de Dios, los 10 mandamientos. Esa es la base del pacto. ¿Ves? Dios dispuso que Moisés colocara eso en el arca del pacto. Esas eran las tablas del pacto colocadas en el monte Sinaí. Así que, en las semanas anteriores, nos hemos estado enfocando en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. El hecho de que entramos en esa relación de pacto y el hecho de que, al darnos su Espíritu Santo, Dios comienza a escribir su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esa ley, por supuesto, resumida nuevamente en Éxodo 20, así como en Deuteronomio 5, en 10 puntos básicos. Cristo, por supuesto, la resumió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2, dijo, depende toda la ley y los profetas. De esto es de lo que trata todo lo demás. Pero estos 2 puntos básicos se amplían más. Amar a Dios se amplía en los primeros 4 mandamientos. Amar al prójimo se amplía en los últimos 6. Y cada uno de esos 10 mandamientos, cada uno de esos 10 puntos, se amplía más a lo largo del resto de la Biblia. Vamos a comenzar el proceso de repasar y enfocarnos en esa ley básica de Dios, punto por punto. Y creo que, a medida que avancemos y nos enfoquemos durante un periodo de tiempo en varios puntos de la ley básica de Dios, vamos a comenzar a darnos cuenta más profundamente de cuán totalmente abarcadora es la ley de Dios, y como estos mandamientos, que reflejan la mente, la naturaleza y el carácter de Dios, que están basados en el amor de Dios y que nos instruyen cómo amar a Dios y cómo amarnos unos a otros, debemos recibir el Espíritu de Dios y tener a Dios inscribiendo su carácter, su naturaleza en nosotros, Jesucristo viviendo su vida en nosotros. Entonces necesitamos entender un poco más claramente la ley básica de Dios. Eso es lo que vamos a empezar a repasar. Tomará un tiempo. Tal vez otros temas se incluyan primero. Pero vamos a comenzar a repasar la ley de Dios y a entender cómo nos afecta y qué significa para nosotros. Quiero que hoy nos enfoquemos en el primer mandamiento y entendamos más claramente lo que Dios quiere decir. Bien, hoy volvamos y enfoquémonos en el mandamiento de Dios. Enfoquémonos en el primer mandamiento. Notemos en Éxodo 20, por supuesto, ustedes conocen el contexto. Dios ha reunido al pueblo. Ellos estaban reunidos allí en el monte Sinaí. La montaña temblaba y se estremecía. Había fuego, truenos y humo que salía de la cima del monte. El pueblo estaba literalmente petrificado porque iba a oír la voz de Dios. Por supuesto, la voz de aquel que llegó a ser Jesucristo. Así que leemos en Éxodo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Dios dijo, Yo soy el Eterno, tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Pues bien, hermanos, a medida que vamos analizando y entendiendo ese mandamiento, y comprendiendo todas las implicaciones de este mandamiento en nuestras vidas, lo que significa para nosotros, necesitamos entender más claramente. Para comenzar, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios que habló estas palabras diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Por qué si no sabes quién es el Dios verdadero, cómo sabrás si estás adorando a un Dios falso? ¿Cómo sabrás si estás sirviendo a un Dios falso? La única manera en que puedes saberlo es conociendo cuál es el verdadero, quién es el Dios real, el Dios verdadero, entendiendo a Dios tal como Él se revela en las Escrituras. Y entonces podemos comenzar a mirar, a ver y a darnos cuenta de que hay muchos dioses falsos. Ellos también desfilan bajo el nombre de Dios. Y la gente habla del Dios al que sirven. Las Escrituras hablan del Dios de este mundo. Hay un Dios de este mundo a quien la gente sirve en ignorancia, pensando que está sirviendo al Dios verdadero. Sin embargo, se nos dice en Santiago 4, versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. En el versículo 12, hay un solo legislador que es capaz de salvar y de destruir. Ese es, por supuesto, el Dios verdadero. El Dios verdadero es la fuente de la ley. Ahora bien, ¿cuál es tu fuente de ley? ¿Cuál es la fuente de tus normas, de tus valores, de tus conceptos? Sabes, toda esta Biblia está llena de la ley del Dios que es descrito como el único dador de la ley, el verdadero legislador, que puede salvar y destruir. Ahora, ¿por qué puede Dios ser el único legislador? Bueno, se nos presenta a Dios. Dios es lo primero que se nos presenta cuando tomas la Biblia. Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora se nos presenta a Dios. Se nos presenta a Dios, el Creador. Dios es quien diseñó y formó el universo. Pasamos por la historia en detalle, y no voy a repasarla en detalle hoy. Creo que lo hemos hecho en ocasiones pasadas, y sin duda lo haremos en el futuro, en Génesis capítulo 1, al comprender la creación. Pero Dios es el Creador. Dios es quien diseñó y creó el universo físico que vemos. Dios es quien diseñó y creó al primer hombre y sopló aliento de vida en sus narices. Dios es el Creador. Y porque Dios es el Creador, ya que Dios formó y moldeó la tierra, puedes ir a los Salmos, donde se dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que cuando contemplamos los cielos que Dios creó, las estrellas que sus dedos enmarcaron y formaron, podemos considerar la grandeza de Dios, el poder de Dios. Leemos que es gloria de Dios encubrir un asunto, y honra del rey el investigarlo. Y, por supuesto, a medida que el hombre ha aumentado en su conocimiento y su entendimiento, ha llegado el tiempo de comprender y, en cierto sentido, desentrañar algunos de los secretos del universo, aunque de ninguna manera todos. Apenas hemos rozado la superficie. Comenzamos a entender un poco acerca de la maravillosa sabiduría y la intrincada obra que Dios ha diseñado y creado. Pero Dios es el Creador. Dios es el dador de la vida. Dios es quien formó y moldeó las cosas que vemos. Y, por lo tanto, Dios estableció leyes en movimiento. Cuando Dios creó el universo físico, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Dios puso en marcha leyes. Él puso en marcha leyes que gobiernan la rotación de los planetas, la revolución de los planetas alrededor del Sol, la revolución de las lunas alrededor del planeta, su propia rotación sobre sus ejes. Dios puso en marcha leyes, todas las leyes de la ciencia que conocemos y muchas leyes que aún no conocemos. La ciencia no inventó la ley. La ciencia simplemente le pone un nombre. Finalmente, descubren algo que Dios estableció hace miles de millones de años y, de repente, pensamos que realmente hemos descubierto algo. Bueno, no inventamos nada. Dios lo concibió. Nosotros apenas estamos descubriendo lo que ya existía. Pero Dios puso en marcha leyes, y Dios dio leyes para los seres humanos. Dios dio leyes. Dios dio normas que definen lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora bien, al entender quién es el Dios verdadero, ¿qué significa? Yo soy el Eterno, tu Dios. Te saqué de la casa de servidumbre. Te saqué de la tierra de Egipto. Te liberé. No tendrás dioses ajenos delante de mí, o como también podría traducirse, ningún otro Dios en lugar de mí. ¿Qué es un Dios? Notemos Romanos 6, versículo 16.
Allí se nos define que es un Dios. Se nos dice que es un Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Romanos 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién obedezcas, a quién le das tu lealtad? ¿A quién sigues? ¿A quién honras? ¿A quién ensalzas? ¿A quién adoras? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Ese es tu Dios. El Dios verdadero, que es el único dador de la ley, capaz tanto de salvar como de destruir, ha establecido ciertas leyes. Ahora bien, el mundo en general no presta atención a esas leyes. La sociedad no reconoce esas leyes. La sociedad quiere seguir su propio camino y hacer lo que le plazca. No reconoce al Dios verdadero. No reconoce las leyes que ese Dios ha puesto en movimiento. Por eso, un poco antes, se nos dice en Santiago 4, versículo 4, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El Dios verdadero ha puesto en marcha leyes. El mundo está burlándose de esas leyes, despreciando esas leyes, ostentando su desobediencia a esas leyes. Ahora, demostramos por nuestra conducta, por la manera en que vivimos nuestras vidas, por los valores que son evidentes, porque, ves, lo que se ve por fuera no es más que un reflejo de lo que está dentro. Puedes cambiar la apariencia externa. Puedes modificar ciertas cosas por fuera y hacerlo temporalmente, y quizá verte bastante bien. Los fariseos hicieron algo de eso. Ellos limpiaban lo de afuera del vaso y del plato. Se veían bastante bien por fuera en cuanto a apariencia externa, conformidad externa a ciertas leyes de Dios, pero por dentro eran como lobos rapaces. Ahora, se nos dice, Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que somos por dentro, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. ¿A qué estamos sintonizados? ¿Estamos sintonizados con la amistad del mundo? ¿Estamos enamorados de los valores y las costumbres de esta sociedad? Sabes, estas cosas se manifiestan. Se manifiestan ya sea en formas muy externas y físicas, ya sea en los estilos y en todo tipo de cosas que ocurren. Ha habido varios comentarios antes, ya sea sobre las distintas cosas, las normas que Dios establece en su palabra, la manera en que su pueblo debe actuar, lucir y conducirse, y sin embargo, a veces queremos acercarnos lo más posible al mundo, queremos acercarnos lo más posible al borde. Estamos enamorados de la amistad del mundo. No queremos ser diferentes. No queremos sobresalir. No queremos ser un pueblo peculiar. Queremos mezclarnos. Queremos parecernos, actuar como, ser como, estar lo más cerca posible del mundo. Es amistad con el mundo. Y ese es el camino que termina en la muerte. Hay un solo dador de la ley. Fue el Creador. Hay muchos que intentan ser legisladores, establecer normas y costumbres, los valores de la sociedad, y esta sociedad coloca sus valores en todo sentido, pero son valores al revés. Cuando observas las relaciones personales, Dios dice, los hombres deben ser hombres, los hombres deben ser masculinos, las mujeres deben ser femeninas. La sociedad lo invierte. Quieren ir por la apariencia unisex. Los hombres dejan crecer su cabello largo, no como Dios dijo. Las mujeres actúan de manera masculina, se comportan de forma agresiva. La sociedad tiene sus propios valores. Rebajan y contradicen cada valor que Dios ha establecido. Puedes examinar cada aspecto de ello. Entonces, Dios es el Dios verdadero. Él es el Creador. Él se define a sí mismo como el poseedor de los cielos y de la tierra. Sabes, cuando leemos la historia en Génesis 14, cuando Abraham, tenemos el relato del diezmo. Y esto es, sabes, el diezmo es introducido en Génesis 14, no como algo nuevo, no como una ley que Dios de repente inventó y le comunicó a Abraham, sino que se introduce como una práctica continua, que después de que Abraham regresó de la derrota de los reyes, en Génesis 14, versículo 18, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Abraham, le dio a Melquisedec los diezmos de todo.
Abraham diezmó aquí como una práctica continua, una costumbre en curso, no como algo inventado o añadido en ese momento. Y diezmó a Dios en el contexto de que Dios era el Dios Altísimo, el poseedor de los cielos y de la tierra. Así que el Dios verdadero, el Dios al que debemos servir, el Dios que es el autor de los 10 mandamientos, el Dios cuya ley leemos en este libro, esa ley es un reflejo de su carácter. Ese Dios es el Creador. Ese Dios es el legislador. Ese Dios es el poseedor de los cielos y de la tierra. Ahora, en el contexto de ser el poseedor de los cielos y de la tierra, leemos por primera vez la mención del diezmo, que reconoce, por supuesto, que Dios es el dueño de todo. Por eso se nos dice en muchos lugares, todos conocemos Proverbios 3, versículo 9, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Reconoce que Dios es el poseedor de los cielos y de la tierra. Reconoce que Dios es el dueño de todo. Y honra a ese Dios con las primicias de tu aumento. Honra a ese Dios con lo que le pertenece a Él. Ahora, hay muchos atributos que Dios expresa. Hay muchas cosas acerca de Dios que definen quién es Dios. Sabes, Dios se revela a nosotros a través de su nombre. Dios usa muchos nombres en la Escritura. La palabra que se traduce Señor en letras mayúsculas en la Biblia King James siempre está escrita en mayúsculas. Lo notarás. A diferencia de Señor, escrito normalmente en minúsculas. Pero donde la palabra Señor en la King James aparece en mayúsculas, proviene de la palabra hebrea Yahvé. Y la palabra significa literalmente el Eterno. El que vive por siempre. El que tiene vida inherente en sí mismo. El que era, es y ha de ser. El Eterno. Probablemente la manera más sucinta de expresarlo. La traducción más clara al inglés sería The Eternal. Pero significa, el Eterno, siempre viviente, autoexistente, con vida inherente en sí mismo. Eso es realmente lo que el término significa. Dios se presenta como tal. Eso nos dice un poco sobre quién es Dios. Dios es eterno. Dios posee vida. Se nos dice que Dios habita la eternidad. Así que Dios es el dador de la vida. Dios posee la vida. Dios luego se revela a través de varios nombres que reflejan diversos atributos, diversas características de Dios. Ahora, para saber que estamos sirviendo al Dios verdadero, al Dios altísimo, al Dios eterno, al poseedor de los cielos y de la tierra, al Creador, tenemos que entender un poco quién es ese Dios. Tenemos que comprender algunos de sus atributos, algunas de sus características, algunas de las cosas que Dios posee, las capacidades que Dios tiene. Porque solo conociendo quién es el Dios verdadero y entendiendo a ese Dios podemos comprender que realmente estamos cumpliendo el primer mandamiento. Dios se revela, como digo, a través de varios nombres. En Éxodo capítulo 15, Dios se revela a través de un nombre. Éxodo 15, versículo 26, Él dijo, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. O como está en el hebreo, yo soy Yahvé Rafa. Yo soy el Eterno, tu sanador. Ese es uno de los nombres de Dios. Esa es parte de quién es Dios. Ese es el Dios verdadero. Él es Dios el Creador. Él es Dios el legislador. Él es Dios, el poseedor de los cielos y de la tierra. Él es Dios nuestro sanador. Ahora, cuando volvemos, por ejemplo, al Salmo 103, encontramos que la sanidad se menciona en el contexto de uno de los beneficios que Dios da a su pueblo. Nos dice en el Salmo 103, bendice, alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios es Yahvé Rafa. Dios es nuestro sanador. La sanidad se presenta aquí como uno de los beneficios de los que el pueblo de Dios puede participar. Es una bendición. Es algo que tenemos disponible gracias al gran Dios, el Dios que nos ama, que entregó por nosotros a su Hijo unigénito, que se despojó a sí mismo, que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Dios se revela como Dios nuestro sanador. Dios se preocupa por nosotros. Dios vela por nosotros.
Dios es aquel al que podemos acudir en tiempos de necesidad, en tiempos de ayuda. Él es en quien debemos poner nuestra confianza y nuestra seguridad. Se nos dice, por ejemplo, en Salmo 18, versículos del 1 al 3, Te amo, oh Eterno, fortaleza mía. El Eterno es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Eterno, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Así que Dios está aquí. Aprendemos un poco más acerca de Dios. ¿Quién es el Dios verdadero? Dios es nuestra fuente de fortaleza. Dios es nuestra roca. Él es nuestro sólido apoyo. Él es una roca, no un pedazo de arena desmoronada. Él es una roca. Él es nuestra fortaleza, nuestra protección. ¿Quién es nuestro protector? ¿Dónde pones tu confianza? ¿En qué confías? Mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, ¿en quién confiaré? Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es aquel a quien podemos mirar como nuestro protector, nuestro proveedor. Notemos también en Salmo 23. Aquí está el Dios verdadero. Aquí vemos quién es el Dios verdadero, el Eterno es mi pastor. Él es quien nos pastorea, quien vela por nosotros, quien cuida de nosotros. Más profundamente de lo que siquiera podemos comenzar a comprender. Más profundamente de lo que nosotros, como seres humanos, podemos amar, cuidar y valorar a nuestros propios hijos. El Eterno es mi pastor. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Qué significa decir que el Dios eterno es mi pastor? El resultado es, nada me faltará. ¿Sabes cuál era uno de los principales trabajos del pastor? Bueno, uno de los principales trabajos del pastor era alimentar a las ovejas, ¿verdad? Si las ovejas morían de hambre, claramente el pastor no estaba haciendo su trabajo. ¿Por qué tienes un pastor? Bueno, tienes un pastor para vigilar a las ovejas, para proteger a las ovejas, para alimentar a las ovejas, para cuidar a las ovejas. Pues bien, todo está aquí. El Eterno es mi pastor. El resultado de eso es, nada me faltará. No voy a estar en necesidad porque tengo un pastor al cual puedo acudir. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabes, Dios nos guía. Él nos conduce hacia los lugares deleitables. Ahora, ese término, me pastoreará junto a aguas de reposo o aguas de quietud. Confortará mi alma, mi vida. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Dios que es nuestro pastor está conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿A dónde miramos en tiempos de necesidad? ¿A dónde miramos en tiempos de problemas, en tiempos de dificultad? ¿A dónde miramos cuando necesitamos ayuda? Al Dios que es nuestro pastor, al Dios que dice que nunca tenemos que caminar solos. Si caminamos solos, es porque lo hemos decidido. Dios nos guía por sendas de justicia. Ahora, cuando nos apartamos de las sendas de justicia y seguimos nuestro propio camino, persistiendo en nuestra propia manera y no siguiendo el camino por donde Dios nos conduce, entonces sí, quizá caminemos solos. Pero Dios es nuestro pastor y Dios nos guiará, Dios nos conducirá, si estamos dispuestos a seguir los caminos por los que Él nos conduce. Nunca tenemos que caminar solos, y no importa por lo que tengamos que pasar. No importa el valle de sombra de muerte. No importa cuán dura sea la prueba. No estamos solos. No lo enfrentamos por nosotros mismos. Porque no temeré mal alguno, ya que tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días. Estaré donde Dios está. Quiero estar donde Dios está. Dios es nuestro pastor, el que cuida de nosotros, el que nos guía, el que nos conduce, el que provee para nosotros, el que se asegura de que nunca tengamos que caminar solos. Dios es nuestro Padre, y Él nos ama más tiernamente de lo que nosotros, como padres humanos, podemos siquiera amar a nuestros propios hijos. Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 6 que debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre, que debemos reconocer a Dios en esta área. Se nos dice,
Por ejemplo, en Mateo 6, versículo 8, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, a los que usan vanas repeticiones y que siguen con sus pequeños rezos y rituales, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se nos dice que nos dirijamos a Dios como nuestro Padre, reconociendo que Dios nos ama, que Dios vela por nosotros. Él es nuestro Padre. Él cuida de nosotros, Él nos ama, Él está dispuesto a darnos excelentes dones. Entonces, cuando se nos dice que no debemos tener ningún otro Dios delante del Dios verdadero, ¿quién es el Dios verdadero? Bueno, el Dios verdadero es aquel que es el Creador. Él es el legislador. Él es el que es el poseedor de los cielos y de la tierra. Él es el Dios que es nuestro sanador. Él es el Dios que es nuestro protector y nuestro proveedor, nuestro hacedor, nuestro pastor, nuestro Padre. El Dios que nos ama y cuida de nosotros. El Dios que es nuestra fuente de ayuda en tiempos de necesidad, que es nuestro refugio en tiempos de problemas. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Creador y el legislador. Ahora, como nación, no reconocemos a ese Dios. Como nación, los descendientes físicos de las personas a quienes esas palabras fueron dirigidas por primera vez, quizá hayamos puesto otro Dios delante del Dios verdadero. De hecho, hemos puesto muchos dioses delante del Dios verdadero. No servimos al Dios verdadero. No reconocemos al Dios que es el Creador. Hemos sacado a Dios de todos los aspectos de nuestra vida nacional, con una excepción. La única cosa que nos queda es que hemos impreso en nuestro dinero, en God We Trust. Y sabes, eso es casi lo único que lo mantiene unido. Y Dios no va a seguir permitiendo eso. Es irónico. Por supuesto, ese es realmente el Dios en el que la mayoría de la gente confía, su dinero. Vamos a enfocarnos en eso un poco más adelante. Notemos brevemente en el libro de Jeremías, capítulo 2. Notemos cómo Dios acusa a nuestra nación. Dios dice en Jeremías 2, versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses, sabes, han cambiado los paganos a sus dioses paganos? Oh, no. Ellos se aferran a ellos. Quiero decir, los budistas siguen siendo budistas. Todavía siguen las enseñanzas de Buda. Y los confucianistas, en su confusión, aún siguen las enseñanzas de Confucio. Los hindúes todavía siguen su religión. Los musulmanes siguen la suya. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? No. Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, por esto, y horrorizaos, desolaos profundamente, dice el Eterno, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dios dice, mi pueblo me ha dejado, la fuente de aguas vivas. Dios hace una analogía, comparándose a sí mismo con una fuente, un manantial artesiano, un suministro interminable de agua buena y fresca. Dios dice, yo soy la fuente de todo lo que necesitas. Y, sin embargo, el pueblo, como nación, hemos abandonado a Dios, al Dios verdadero, la fuente de todo lo que necesitamos. Hemos usado cisternas rotas. No pueden retener agua. Sabes, una cisterna no es una buena fuente de agua ni en las mejores circunstancias. Una cisterna rota simplemente no sirve, porque ni siquiera puede retener agua. Una cisterna no tiene agua en sí misma excepto la que se le pone, lo que recoge de la lluvia. Así que, ya sabes, fácilmente se seca, fácilmente se evapora. No dura demasiado. Entonces, dependiendo de eso, tienes que racionar mucho cuando tu fuente de agua es una cisterna. Pero si la fuente de agua es un manantial artesiano, tienes un suministro aparentemente interminable. Dios dice. Como nación, hemos rechazado al Dios verdadero y hemos ido tras un Dios falso. Notemos nuevamente la ley de Dios. Notemos en Levítico 18, versículo 21 lo que Dios instruyó a nuestros antepasados. Volvamos a Deuteronomio 12. Notemos declaraciones similares. Deuteronomio 12, versículos 28 y 29. Continuemos. Ahora, las naciones antiguas sacrificaban a sus hijos a sus dioses. Dios le dijo a su pueblo, no harás pasar a tus hijos por fuego a Moloc. No sacrifiques a tus hijos a falsos dioses.
Israel en la antigüedad hizo eso. Notemos en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 7. De hecho, comencemos en el versículo 6. Hemos seguido la astrología, hemos seguido la gran sabiduría del Oriente. Notemos el versículo 7, no sacrificarás a tus hijos a falsos dioses. ¿Acaso nosotros, en América, hemos sacrificado a nuestros hijos en el altar del materialismo? Creo que sí. Sabes, la evidencia de este tipo de cosas, lo que hemos hecho, lo que hemos permitido como nación, es muy clara. Hay un artículo en el Christian Science Monitor de hace varios años. El título del artículo era, Los verdaderos culpables hallados en la guerra contra el abuso de drogas. Encontraron a los verdaderos culpables. Después de años de experimentación, investigación, y a veces simples conjeturas, varios profesionales en la guerra contra el abuso de drogas concluyeron que el problema no eran las drogas, después de todo. Los verdaderos culpables, creen estos profesionales, son la alienación, el aburrimiento, la soledad y la baja autoestima. Como resultado, en un número creciente de comunidades suburbanas en Estados Unidos, incluyendo varias que intentaban iniciar diversos programas de prevención de drogas diseñados para eliminar la raíz del abuso de drogas y alcohol, se encontraron con que, ahora, esto fue escrito hace varios años, y no han tenido éxito porque no han podido identificar la raíz del problema. Ahora bien, en lo que se enfocaron en parte de lo que es la raíz del problema. Pero hicieron una encuesta, al menos una encuesta de unos 600 estudiantes de secundaria suburbana, mostrando que alrededor de 7 de cada 10 tenían una sensación de sentirse apartados, no queridos, generalmente alienados. Este experto añadió que si la alienación, la soledad y el aburrimiento se aceptan como algunas de las principales causas del abuso juvenil de drogas, entonces el estudio muestra que las semillas de ese problema no están desapareciendo, sino que, de hecho, se están expandiendo. Porque, verás, la tasa de divorcio en los Estados Unidos es la más alta del mundo. Tal vez no lo sabías. La tasa de divorcio en los Estados Unidos, y esto es de un artículo del Christian Science Monitor, de hace apenas unos meses, es que casi el 40% de todos los matrimonios hoy terminan en divorcio. La tasa de segundas nupcias es alta. 4 de cada 5 personas divorciadas vuelven a casarse, pero la tasa de divorcio para las segundas nupcias es aún más alta que para los primeros matrimonios. Lo que esto muestra, por supuesto, es que la gente no aprendió. No habían aprendido la lección. El 40% de todos los matrimonios que se llevan a cabo en este país terminan en divorcio. La mayoría de esas personas, el 80% de los que se divorcian, se vuelven a casar, y la mayoría de esos segundos matrimonios, un porcentaje incluso mayor que en los primeros, terminan también en divorcio. El número de parejas que viven juntas sin casarse ha aumentado dramáticamente, hoy alrededor de 1.3 millones de estadounidenses no casados comparten vivienda con un miembro del sexo opuesto. Alrededor del 16% de todos los nacimientos en este país son ilegítimos hoy. Ahora, la cifra sin duda sería mucho más alta si no fuera por el aborto, un tema al que llegaremos más adelante. Se estima que aproximadamente el 45% de los niños nacidos en 1978 pasarán parte de su infancia con un solo padre. Ahora, tengo la idea de que, con la forma en que van las estadísticas, vamos a tener que revisarlas hacia arriba. Ha habido un cambio drástico, y mucho de esto, por supuesto, tiene que ver con el clima de materialismo en este país. Hemos sacrificado, en esta nación, hemos sacrificado a la familia estadounidense en el altar del materialismo. Hemos sacrificado a nuestros hijos, hemos hecho pasar a nuestros hijos por el fuego a Moloch. Los hemos entregado en los brazos de dioses extraños, como nación. Y podría seguir y seguir, pero leeré algunos extractos. Esto fue un despacho de prensa, una nota de la agencia AP, de hace algunos años. Un psiquiatra de Harvard que estudiaba la enfermedad emocional causada por padres ausentes dijo que la separación, incluso por periodos breves, puede tener una influencia negativa. Con los padres estadounidenses cada vez más ausentes a causa del divorcio, del trabajo o de la incapacidad de llegar emocionalmente al niño, el futuro debe verse con preocupación. Los padres estadounidenses pasan menos tiempo con sus hijos que en cualquier otra nación del mundo, excepto Inglaterra. El único país que supera a Estados Unidos en violencia, crimen y delincuencia es la nación de Israel. Lideramos el mundo, la nación a la que Dios le dio su ley,
la nación a la que Dios le dio el conocimiento de la verdadera religión, a la que Dios se reveló como el Dios verdadero. Y encabezamos el mundo en divorcio, en violencia, en crimen, en delincuencia. Encabezamos el mundo en degeneración. Hemos hecho peor que los paganos, peor que las naciones a las que reemplazamos. La creciente tasa de divorcios en este país deja a más y más niños con un padre ausente, y el porcentaje continuamente creciente de madres que trabajan ha dejado a más de 6 millones de niños en edad preescolar en hogares donde ambos padres están ausentes la mayor parte del día. ¿Quién, entonces, hace el trabajo? De hecho, las cifras son notables. El hecho es que hoy, esto es más reciente, de hace un año, así que las estadísticas ya han subido más desde entonces, casi el 60% de las familias de este país tienen 2 o más asalariados. Como resultado, menos personas se quedan en casa para atender a los niños, cuidar la casa y velar por los hijos. De las mujeres casadas con hijos menores de 6 años, el porcentaje en la fuerza laboral en 1979 era del 43.2%, lo cual se había multiplicado por 4 desde 1950. De todas las mujeres casadas con hijos de 6 a 17 años, el 60% ahora trabajan o buscan empleo, frente al 28% en 1950. Casi la mitad. De hecho, creo que esta estadística tiene un año de antigüedad, probablemente ahora esté justo en la mitad o superando la mitad, de las mujeres casadas con hijos menores de 6 años están en la fuerza laboral. ¿Y sabes por qué? Bueno, una y otra vez, la razón es para tener más, para mantener el paso con los Jones, por así decirlo. Entonces, ¿quién cuida a los niños? ¿Qué pasa? Bueno, uno de los principales niñeros es, por supuesto, el televisor. Según Nielsen, estas estadísticas son de hace algunos años, de 1977, y puedes suponer que todas han aumentado desde entonces. Los niños menores de 5 años miran un promedio de 24 horas de televisión a la semana. Eso puede tener efectos potencialmente enormes. Multiplícalo a lo largo de 17 años. A esa tasa de consumo, significa que, para cuando se gradúe de la preparatoria, el adolescente típico de hoy habrá acumulado al menos 15.000 horas frente a la pantalla. Más tiempo del que habrá pasado en cualquier otra actividad, excepto dormir. Con los niveles actuales de publicidad y violencia, habrá estado expuesto a 350.000 comerciales y habrá participado vicariamente en 18.000 asesinatos. Bueno, hay varias cosas que podrían mencionarse. No voy a entrar en todas. Pero el punto es que, como nación, hemos sacrificado a nuestros hijos, hemos sacrificado a nuestras familias en el altar del materialismo. A medida que el dinero y las cosas materiales juegan un papel cada vez más importante en los deseos de nuestro pueblo, el deterioro de la familia estadounidense ha sido muy marcado. Podrías trazarlo en un gráfico y verías que ambas curvas corren paralelas. Es decir, cuanto más han aumentado las preocupaciones y consideraciones materiales de nuestro pueblo, más familias se han roto. Los divorcios han aumentado. Los niños han quedado aislados. Y nuestros hijos, como nación, los hemos sacrificado. Y los resultados se están mostrando, crecientes índices de abuso de drogas y alcoholismo entre los adolescentes. Chicos que se desconectan, que se aíslan, que abandonan la sociedad. Jóvenes que se han involucrado en todo lo imaginable. Alienados de sus padres. Alienados de sus familias. Dejados para hacer lo suyo. Juan habla de esto en 2 de Timoteo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Personas que serán amantes de sí mismos, primero y sobre todo, buscando para sí mismos. Más adelante, en el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ningún hombre puede servir a 2 señores. No puedes servir a Dios y al materialismo. No puedes tener 2 amos que gobiernen tu vida. Habla de individuos que son amantes de los deleites más que de Dios. La amistad con el mundo significa más que la amistad con Dios. Las cosas físicas, temporales, transitorias que esta sociedad tiene para ofrecer significan más que las cosas que son el resultado y la bendición de la ley de Dios. Teniendo apariencia de piedad. Teniendo apariencia de religión. Pero negando el poder de ella. A estos, evítalos. Negando la autoridad. ¿Hemos servido como nación a dioses falsos?
¿Hemos puesto a otro Dios delante del Dios verdadero? Absolutamente. Hemos puesto varios de ellos. Primero y principalmente, hemos puesto al Dios del materialismo en su altar para sacrificar a nuestras familias, en cuyos brazos y a través de cuyo fuego hemos hecho pasar a nuestros hijos. Hemos destruido como nación a una generación, pasándolos por el fuego, destruyéndolos con la misma certeza que nuestros antepasados en el valle de Hinnom, que tomaban a sus pequeños hijos y los presentaban en los brazos de bronce del gran ídolo, con fuego ardiendo debajo. Hemos destruido en nuestra nación a nuestros hijos, con la misma seguridad hemos servido a otro Dios. No hemos reconocido a Dios como nuestro protector, como nuestro proveedor. No hemos reconocido a Dios como nuestra ayuda en tiempo de necesidad. De vuelta en Jeremías 17, versículo 5, Dios dice, así ha dicho el Eterno, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Eterno. Sabes, fue realmente irónico, hace varios días había un artículo en la primera plana del Houston Post y no sé cuántos notaron realmente la ironía de todo. Pero había dos artículos principales que dominaban la primera plana. Uno de esos artículos era un discurso del presidente Reagan, pronunciado en una de las academias militares, en el cual reiteraba nuestra necesidad de contar con más armamento para defender esta nación, y reiteraba la necesidad de que esta nación destinara más, y más, y más de sus recursos a la carrera armamentista, para construir enormes arsenales con los cuales pudiéramos protegernos. Y justo al lado de ese artículo había otro, en el que se describía uno de los peores desastres ocurridos en la historia de este país, en términos de una tragedia terrible. Más de $1.000 millones en daños ocasionados a todos esos aviones de combate y a todo ese armamento que fue destruido en ese accidente aéreo en particular, en ese portaaviones frente a la costa de Virginia. Las vidas que se perdieron, el armamento que se destruyó, más de $1.000 millones, casi $2.000 millones en daños, a nuestro armamento, a nuestras armas avanzadas en ese portaaviones. ¿Sabes? No pude evitar que viniera a mi mente la escritura en Jeremías 17, versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Eterno. Queremos confiar en lo que podemos hacer. Queremos confiar en nuestros armamentos y en nuestros misiles. Queremos confiar en lo que humanamente podemos hacer. Bastante vano. Bastante vacío. Muy vano. Estamos clamando por más y más gastos gubernamentales en el campo militar y casi $2.000 millones en armamento se esfuman en humo. No porque el enemigo nos atacara, sino porque estrellamos nuestro propio avión contra nuestro propio barco. Si dependes de los seres humanos, estás en problemas. ¿Sabes? Se necesitará $1 billón solo para ponernos al día. Esto estaba en un artículo de US News and World Report hace poco tiempo. El mayor incremento militar en tiempos de paz en 2 décadas está en marcha. La preocupación aumenta porque quizás sea demasiado poco y demasiado tarde para detener el avance soviético. Un plan de 5 años contempla más de $1 billón para aumentar los sueldos militares, comprar nuevos barcos, aviones de guerra, tanques, sistemas de armas y desplegar una nueva fuerza de ataque nuclear en Europa. El plan de gastos de la administración, de $147.000 millones para 1981, es la primera entrega de un plan de 5 años que, con el impacto de la inflación, llevará el presupuesto de defensa de 1985 a más de $225.000 millones. Un total de más de $1 billón en 5 años. Estamos acercándonos rápidamente al punto en que, como ocurrió durante la guerra de Vietnam, el 10% de nuestro Producto Nacional Bruto se está gastando en asuntos militares y relacionados con el ejército. 10%. Un diezmo. Nosotros, como nación, estamos diezmando al Dios de la guerra. Otro lugar en el que sacrificamos lo mejor, la flor de nuestra juventud, a un brazo de carne, en quien hemos confiado para nuestra protección. Dios nos dice en el libro de Lamentaciones que Él va a quitar el cerco de protección que ha puesto alrededor de esta nación. Y vamos a darnos cuenta, demasiado tarde, de que nuestra protección venía del gran Dios, el Dios que hemos perdido y que apenas ha comenzado. El Dios al que hemos dado la espalda como nación. Servimos al Dios del materialismo. Como nación servimos y diezmamos al Dios de la guerra. Sacrificamos a nuestros hijos al Dios de la guerra, así como al Dios del materialismo. Ahora bien, hay otros dioses. Hemos repasado y nos hemos enfocado en algunos de los atributos y características del Dios verdadero.
Por supuesto, uno de esos aspectos en los que nos enfocamos fue en el hecho de que Dios es nuestro sanador. Declaración interesante aquí, hecha en US News and World Report hace poco. Dice, el costo de la atención médica. O más bien no deberíamos decir atención de salud, sino atención de enfermedad, porque eso es lo que hacemos en esta nación. El costo de la atención de enfermedad en Estados Unidos está subiendo a un ritmo astronómico. No hay alivio a la vista. Las facturas de salud, en realidad, facturas de enfermedad, porque la gente no paga por estar sana, paga por estar enferma, suben más rápido que cualquier otro gasto de subsistencia y se llevan 10 centavos de cada dólar del ingreso familiar promedio. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que como nación estamos pagando nuestro primer diezmo. Pero también estamos pagando un segundo diezmo a un Dios diferente. Verás, los diversos dioses que servimos como nación exigen todo su diezmo. Esto es una declaración interesante en Segunda de Reyes 1, versículo 2. Ocosías, uno de los reyes de Israel, cayó por la celosía de un aposento alto en Samaria y quedó enfermo. Y envió mensajeros, diciéndoles: Ide y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Ahora, Baal-Zebub significa literalmente el señor de las moscas o el señor de lo que revolotea encima. Literalmente. Era el dios patrón de la medicina en el mundo antiguo. Sus sacerdotes eran los practicantes. Usaban diversas pociones que a menudo incluían moscas y cosas sobre las que éstas revoloteaban, estiércol, en sus remedios y brebajes. Esto lo explica el comentario de Jamieson, Fawcett y Brown, si quieres revisarlo. Baal-Zebub era el dios patrón de la medicina en esa parte del mundo. Así que el rey dijo: Iré a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Pero el ángel del Eterno dijo a Elías: Levántate, sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Eterno, no descenderás de la cama a la que has subido, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros regresaron al rey, éste les preguntó: ¿por qué habéis vuelto? Ellos respondieron: un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo: volved al rey que os envió y decidle: así dice el Eterno, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, no descenderás de la cama a la que has subido, sino que ciertamente morirás. Él les preguntó: ¿cómo era ese hombre que os salió al encuentro? Y ellos lo describieron. Entonces el rey dijo: era Elías, el tisbita. Entonces envió varias compañías de hombres para intentar apresar a Elías. Pero, por supuesto, no voy a entrar en toda la historia. Elías oró, y fuego descendió del cielo. No entraré en más detalles, salvo para ilustrar el hecho de que, como nación, hemos fabricado nuestros propios dioses. Hemos acudido a otros dioses. No hemos recurrido al Dios de Israel, el Dios que es Yahweh Rafá, nuestro sanador. No hemos recurrido al Dios que es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro protector, nuestro refugio. No hemos recurrido al Dios verdadero, el Dios de Israel. Como nación, hemos pagado nuestros diezmos, hemos entregado nuestras vidas al Dios de la guerra, al Dios de la medicina. ¿Y qué va a asolar a esta nación en pocos años, hermanos? Vamos a ser asolados por epidemias de enfermedades. Y vamos a ser devastados por invasiones militares y destrucción. Y vamos a descubrir que los dioses en los que hemos puesto nuestra confianza y seguridad como nación nos van a fallar. Dios le dijo al antiguo Egipto, cuando envió las plagas sobre él: contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios. Iba a demostrar a los egipcios que los dioses en los que confiaban no eran dioses. Y las plagas que Dios envió a Egipto estaban dirigidas contra los dioses que los egipcios adoraban. Las ranas, el río Nilo, los animales, todas las cosas que los egipcios veneraban, Dios envió plagas contra sus dioses. De la misma manera, Dios va a permitir que plagas vengan sobre esta nación, porque va a apartar su mano de ella. Dios va a quitar el cerco de protección que ha puesto alrededor de esta nación. Llegaremos al punto que describe Isaías 2, cuando arrojaremos nuestro oro y nuestra plata a los topos y a los murciélagos en las cavernas. El Dios del materialismo no podrá librarnos. Nuestros tesoros, nuestras posesiones materiales en las que hemos confiado en esta nación, no podrán librarnos en el día del Señor. Nuestros armamentos militares, el Dios de la guerra,
al cual hemos diezmado y al cual hemos sacrificado a nuestros jóvenes, no podrá librarnos en el día de la visitación de Dios. El Dios de la medicina, Baal-Zebub. El Dios del ecumenismo. Ninguno de ellos podrá librarnos en el día en que la plaga golpee esta nación y cuando 1/3 de los habitantes de esta tierra muera. Eso es lo que dice Dios. Puedes ir al libro de Amós, puedes ir al libro de Ezequiel, y Dios habla del hecho de que 1/3 va a morir a causa de la hambruna y de la epidemia de enfermedades que van a barrer esta nación. ¿Hemos puesto nosotros, hermanos, como nación, a otro Dios antes que al Dios verdadero? Hemos honrado y exaltado al gran Dios, al Dios creador, al único legislador que es capaz de salvar y de destruir, al gran Dios que nos sacó de la casa de servidumbre, de la tierra de Egipto, al gran Dios que nos ha dado sus leyes, sus normas, sus valores. ¿Hemos cometido, como nación, 2 males? Hemos rechazado a Dios, la fuente de la ley, la fuente de los estándares, los valores de la verdad, la fuente de las aguas vivas, y hemos cavado cisternas, cisternas rotas, cisternas que no pueden contener agua. Hemos buscado nuestro propio camino. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El primer mandamiento, Dios diciendo: Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Hermanos, ese es el punto de partida. Necesitamos examinar nuestras vidas. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos cuando decimos que somos el pueblo de Dios, que somos adherentes al pacto de Dios, que la ley de Dios está siendo inscrita en nuestros corazones y en nuestras mentes por medio del poder del Espíritu de Dios. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos, en lo personal, obedeciendo siquiera el primer mandamiento? ¿Tenemos en nuestras vidas algún Dios que ocupe el lugar del Dios verdadero? ¿A quién le damos nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra devoción? ¿Cuál es la cosa más importante en tu vida? ¿La aceptación del mundo? ¿La aceptación de la sociedad que te rodea? ¿Tus propios deseos, tus propios placeres, tu propio camino? Oh, hermanos, ¿estamos verdaderamente buscando vivir de toda palabra de Dios? Estamos buscando servir al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios creador, al Señor Altísimo, al poseedor del cielo y de la tierra, al gran Dios creador, al Señor que es nuestro pastor, nuestro Padre, el Dios que nos ama y que desea darnos todo lo bueno. Ese, hermanos, es el Dios verdadero. Él ofrece muchas bendiciones y muchos beneficios, y si lo buscamos de todo corazón, seremos partícipes de los beneficios y de las bendiciones que provienen de adorar y servir al Dios verdadero, al Dios real.